Bueno, clase, hoy toca un tema muy importante, trigonometría. Está hasta en la sopa, sirve para todo. Eso es lo de los triángulos, ¿no? Lo de cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa. Sí, a medias, al principio era así. Cojo un triángulo rectángulo y elijo un ángulo que no sea el ángulo recto, al que voy a llamar X. Voy a calcular el seno, coseno y todas estas cosas de ese ángulo. No me preguntes por qué, el seno de este ángulo es la longitud del lado opuesto al ángulo X dividido la longitud de la hipotenusa, y el coseno es la longitud del lado contiguo o adyacente a X dividido la hipotenusa. Y si me quieres preguntar por qué, la explicación está en la descripción. La tangente es, por definición, el seno entre el coseno, o, haciendo una rápida cuenta, la longitud del lado opuesto al ángulo X entre la longitud del lado adyacente a X. Luego puedo definir otras razones trigonométricas. Hoy vamos a ver solo tres: la secante, cosecante y cotangente. La cosecante es 1 entre el seno, o la hipotenusa entre el lado adyacente. La secante es 1 dividido entre el coseno, o la hipotenusa entre el lado opuesto. Y la cotangente es 1 entre la tangente, o el lado adyacente entre el lado opuesto. ¿Y por qué dices que antes era así? ¿Qué pasa? ¿Ya no? ¿Ha cambiado? No es eso exactamente. ¿Qué pasa si me piden el seno de 90 grados? Intenta dibujar un triángulo con dos ángulos de 90 grados. ¿Pero no puedes coger el ángulo que ya tienes? ¿Qué va? Porque eso no te dice nada sobre el seno o coseno o tangente de ese ángulo. Los otros pueden cambiar, dando infinitos valores diferentes para las razones trigonométricas de ese ángulo. Entonces, ¿cómo se hace? Ahora la definición es más completa. Se definen de la siguiente manera. Dibujamos una circunferencia, pero no una cualquiera, una circunferencia goniométrica, es decir, de radio 1, y con el centro en el origen de coordenadas. Recuerdo que el eje X se llama eje de abscisas y el eje Y se llama eje de ordenadas. Esto es muy importante. Si cogemos un ángulo cualquiera, vemos que corta la circunferencia en un punto. La coordenada Y de este punto sería el seno del ángulo y la X el coseno. Esto sirve de mucho porque ahora da igual el ángulo que se me presente, que yo voy a poder calcular su seno y su coseno, cosa que con los triángulos no se puede, porque un triángulo rectángulo no puede tener otro ángulo que sea superior o igual a 90 grados. ¿Y la tangente? Pues vamos a trazar una recta tangente a esta circunferencia en x igual a 1 y a prolongar esta otra. Se nos han formado dos triángulos rectángulos que son proporcionales, ya que todos sus ángulos son iguales. El triángulo pequeño tiene de hipotenusa 1, porque es el radio de la circunferencia, de base coseno de alfa y de altura seno de alfa. Del triángulo grande solo conocemos un lado, su base, porque es el radio de la circunferencia. Vamos a relacionar por proporcionalidades la altura de ambos triángulos y la base de ambos triángulos para intentar saber cuánto vale la altura del triángulo grande. Observamos que es igual al seno entre el coseno de ese ángulo, que si recuerdas bien es la definición de tangente. ¿Por qué dijiste antes que era importante recordar que el eje de las X se llama abscisas y el eje de las Y se llama eje de ordenadas? Ah, sí, se me olvidaba lo mejor. Existe una regla mnemotécnica que utilizo yo siempre para evitar confundirme con qué es el seno, el coseno y la tangente de un ángulo. Sor Cartoa, una monja muy buena que nos ayuda a todos con trigonometría. Esto nos estaría diciendo que el seno de un ángulo es igual a la ordenada dividido el radio, que como la circunferencia goniométrica tiene radio 1, sería solo la ordenada. El coseno es la abscisa dividido por el radio o, de nuevo, solo la coordenada x, aunque esta simplificación solo sirve si el radio es 1, que en este caso lo es, así que no pasa nada. Y la tangente es la ordenada entre la abscisa. Mira, para que veas que el radio no importa, ¿ves? Funciona también en triángulos. El seno es igual al lado opuesto dividido la hipotenusa, el coseno es igual al lado adyacente entre la hipotenusa y la tangente es el lado opuesto entre el adyacente. También se pueden conseguir identidades muy guays que sirven para muchísimo. Recordando a nuestro viejo amigo Pitágoras, podemos observar que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1. Y dividiendo por coseno al cuadrado en ambos lados, llegamos a que tangente al cuadrado más 1 es igual a secante al cuadrado. ¿Qué más relación tiene el seno y el coseno? Esa pregunta me da la excusa perfecta para enseñaros las gráficas del seno y el coseno. La gráfica de arriba es la del seno y la de abajo es la del coseno. Son muy parecidas, ¿a que sí?
Parece como si una fuera la copia de la otra, pero desplazada un poco hacia un lado. Voy a jugar un poco con la gráfica del seno, a ver si alguien es capaz de decirme qué relación hay entre el seno y el coseno. El seno de pi medios menos un ángulo es el coseno de ese ángulo, ¿no? ¿Y por qué quedarte solo en pi medios? ¿Eh? Pues eso, lo guay de las circunferencias es que cada cierto tiempo terminas en el mismo lugar. ¿Y? Si volvemos a la goniométrica y cojo un ángulo cualquiera, si luego doy una vuelta entera a la circunferencia, vuelvo a acabar en ese punto, con su coordenada x e y, que si recuerdas bien sería el coseno y el seno del ángulo respectivamente, siendo el ángulo diferente. Si das la vuelta para el otro lado, también acabas en el mismo punto. Vale, pues más 2pi opcionales. ¿Y por qué dar solo una vuelta? Vale, entonces más la cantidad que a ti te apetezca de 2pi. Ahora sí que sí. Siguiendo la misma lógica, se puede relacionar el coseno de esta misma manera con el seno. Ok, pero ¿para qué puedo usar la trigonometría? Pues para calcular el radio de la Tierra. Si te subes a un edificio, miras al horizonte de la Tierra y mides el ángulo con respecto al horizontal, con un poco de geometría y trigonometría, se puede calcular el radio de la Tierra. Pero para eso ya tengo Google, que me lo puede decir y además mucho más exacto. Es verdad. ¿Yo para qué voy a usar la trigonometría en mi día a día? A ver, también depende de qué queráis hacer de mayores en la universidad o lo que sea. Si vas a ser escritor o psicoterapeuta, por ejemplo, no vas a usar la trigonometría, pero si vas a ser arquitecto, diseñador, economista o detective, o cosas más obvias como físico o astrónomo, seguramente no pase un día en que no uses la trigonometría. Pero hasta que no llegue ese día, vas a tener que aprender mate forzosamente. Y para tener que hacerlo durante el menor tiempo posible hay que aprenderlas bien. Y para ello hay que entenderlas. Así que, si tenéis alguna duda, comentádmela.